Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 31 y versículo 1, donde dice: Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y la Nueva Biblia Americana dice: Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo entonces podría mirar a una virgen? Comienza hablando aquí con mis ojos, es decir, los ojos, dicen un proverbio talmúdico, son las proezas del mal, ya que tan íntimamente está este más delicado y precioso de los sentidos relacionados con el alma, que por otro lado Plinio dijo que la mente ciertamente habita en los ojos. Aquí se destaca el ojo como un sentido representativo, como si quien tenía el dominio de éste fuera señor de todo. Dice que Job ha hecho un pacto. En el hebreo sería, o ha prescrito a sus ojos, limitaciones con toda la forma y solemnidades de un pacto, el cual, a través de la fuerza divina de la gracia, ha determinado que no transgredirán. Continúa diciendo este versículo: entonces, ¿por qué debo pensar? Es decir, ¿cómo debo de mirar? O con nostalgia, como dice en el hebreo, note que traducida así, hay una sorprendente semejanza en esta pregunta con las palabras de Cristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y versículo 28, donde dice: Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En una época en que prevalecía casi universalmente la poligamia o alguna otra forma de concubinato, Job se destacaba notablemente como un moralista de tono elevado, que consideraba la castidad del corazón no menos importante que la castidad de la vida. Y nótese que Job está dejando algo con suma claridad, y es que él vivía una vida limpia, ya que Job no andaba por allí acosando a las mujeres, ni tan siquiera con la vista, ni tampoco, por supuesto, con los pensamientos. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: ¿por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? La Biblia Americana dice: ¿y cuál es la porción de Dios desde lo alto? ¿O la heredad del Todopoderoso desde lo alto? Comienza diciendo: ¿qué porción de Dios? Es decir, ¿qué fruto o recompensa puede esperarse de Dios para los que hacen tales cosas? Nada más que la destrucción, como sigue el versículo siguiente. Considérese que aunque estas prácticas podrían complacerme al principio, al final serían completamente amargas. También sigue diciendo desde arriba. Esta es una frase enfática para notar que cuán secreta y astutamente cualquier persona impura lleva el asunto, de modo que los hombres no pueden representarlo o reprocharlos. Sin embargo, hay alguien que se encuentra en un lugar más alto, de donde tiene una mejor perspectiva, que ve cuándo, de qué manera y con qué diseño están haciendo estas cosas. Y nótese que Job está señalando a aquellos que hacen estas cosas y también las consecuencias. Él, Job, dice que ellos deben de ser juzgados, pero él aquí está en juicio y él no puede comprender por qué le puede llegar a él siendo que es una persona tan limpia y tan justa. Claro está, es según su punto de vista. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice:
No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Y la Biblia americana dice, ¿no es calamidad para los injustos y calamidad para los que obran iniquidad? Comienza diciendo, ¿no hay destrucción para los impíos? Note que la heredad de los impíos es la destrucción, ruina tanto del alma como también del cuerpo. Esto es lo que debería de esperar si me entrego a la esclavitud de la lujuria y la concupiscencia, y un castigo extraño para los obradores de iniquidad. Por otro lado, la rara palabra neker, en hebreo traducida aquí como castigo extraño, parece significar alineación de Dios, convertirse de amigo de Dios en su enemigo. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y la Biblia americana dice exactamente lo mismo. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Aquí se dice caminos y pasos, de cosas tan leves como la mirada del ojo, ya que estos son vistos y además son contados por Dios. El pensamiento de Dios en estos versículos es tan elevado como estrecha también e interior es la concesión de la moralidad. Y nótese que Job está jactándose de su integridad, pero él va a llegar a la presencia de Dios antes que finalice este libro y va a poder apreciarse, y cuando se vea a sí mismo, él no verá mucha integridad en sí mismo. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. La Biblia americana dice, si he andado con falsedad y mi pie se ha apresurado tras el engaño. Comienza aquí hablando de caminó, es decir, conversó con el mundo y además trató con los hombres. También nos habla aquí de vanidad, es decir, con mentira o falsedad o hipocresía, como esta palabra se usa a menudo, como por ejemplo en el Salmo 4, versículo 2, donde dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y Proverbios capítulo 30 y versículo 8 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Continúa diciendo, si mi pie se apresuró al engaño. Es decir, si cuando he tenido alguna tentación o oportunidad de enriquecerme, defraudando o agraviando a otros, la he cumplido pronta y codiciosamente como suelen hacer los hipócritas, como asimismo ustedes me tienen a mí. Y no la he rechazado y aborrecido porque aquí se entiende más de lo que se expresa. El sentido es imperfecto y supone una imprecación que se entiende a la manera de los hebreos o se expresa en el versículo que sigue a continuación. Continuará con el versículo 6, donde dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Y la Biblia americana dice, que me pese con balanzas precisas y conozca Dios mi integridad. Comienza hablando aquí y dice que me pesen en balanza. Literalmente, que Él es decir, Dios, me pese en la balanza de la justicia. Ya se ha señalado también el uso de esta imaginería por parte de los egipcios, como por ejemplo señala en Job capítulo 6 y versículo 2. Nótese que es una parte esencial de cada representación egipcia del juicio final de las armas por parte de Osiris. Los méritos de cada hombre se pesan formalmente
en una balanza que se representa cuidadosamente y se juzga en consecuencia. Así pues, Job pide que esto se haga en su caso, ya sea de inmediato o al menos en última instancia, ya que quiere que se realice el acto, para que Dios pueda conocer su integridad o más bien pueda reconocerle a él. Por otro lado, el profesor Leo señala y dice que Job no tiene ninguna duda de que una investigación exhaustiva de su caso conducirá al reconocimiento y proclamación de su inocencia. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. La Nueva Biblia Estándar Americana dice: Si mi paso se ha apartado del camino, o mi corazón seguido mis ojos, o si alguna mancha se ha pegado a mis manos. Es decir, si a sabiendas y voluntariamente o por costumbre, ya que como me acusan me he desviado del camino de la verdad y la justicia que Dios me ha prescrito, porque de otro modo nadie aquí es tan justo, sino que a veces da un paso en falso. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20 dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si he dejado mi corazón suelto para codiciar y buscar cosas prohibidas que mis ojos han visto, por ejemplo, la lujuria de la inmundicia, pero de eso había hablado anteriormente en el capítulo 31, versículo 1, y renueva también el discurso en Job capítulo 31, versículo 9. También se puede observar que la lujuria de la codicia, que se llama la lujuria de los ojos. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo hace porque a menudo es causada por la vista, como también señala Josué, capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y nótese que en parte, porque a menudo, toda la satisfacción que da es para agradar a los demás. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 11 dice: Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Y nótese que este pecado es más legible en el siguiente castigo del versículo 8, donde su pérdida responde a esta mala ganancia. La frase está señalando aquí el método común y también el progreso del pecado, que es entrar por el ojo al corazón. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el libro de Números, capítulo 15, versículo 39, dice: Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 dice: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno,
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Continúa diciendo este versículo, cualquier mancha, es decir, o defecto, a saber, cualquier ganancia injusta. Ya que si tengo en mis manos o en mi posesión algún bien obtenido de otros con fraude o violencia, lo cual sería un gran escándalo y una mancha en mi reputación. Nótese que aquí Job está diciendo, si yo hubiera vivido como viven los demás, pero yo en cambio no he vivido en pecado, y sin embargo aquí, a este hombre tan orgulloso y carnal como todos aquellos que piensan que yo no peco. Continuará con el versículo 8, donde dice, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. La Biblia americana dice, déjame sembrar y otro coma, y que los cultivos sean arrancados. Que los extraños disfruten del fruto de mi trabajo, según la maldición de Dios. Levíticos capítulo 26 y versículo 16 dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y Deuteronomios, capítulo 28, versículo 30, dice, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Continúa diciendo este versículo, mi descendencia. Como se usa también esta palabra en Job capítulo 5, versículo 25 y capítulo 17, versículo 14. O mejor dicho, mi aumento o crecimiento o brotes, es decir, todas mis plantas y frutos y mejoras. Y nótese que así que esta última rama del versículo explica la primera, como es más frecuente en este y algunos otros libros de la Escritura, ya que no tenía hijos que desarraigar. Continuar con el versículo 9, donde dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Y la traducción americana dice, si mi corazón ha sido seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo. Comienza diciendo por una mujer, a saber, por una mujer extraña, o más bien, por la mujer de mi prójimo. ¿Cómo lo limitan las siguientes palabras? Porque de una criada habló anteriormente en el capítulo 31, versículo 1. Y esto no puede significar de su propia esposa, ya que él dice por una mujer, es decir, ya sea contemplando su belleza como para enamorarse de ella y codiciarla, o por sus persuasiones o seducciones, es decir, sobre la conversación impura con una mujer prohibida. La frase es muy enfática, tomando de sí mismo y de otros las vanas excusas con las que los hombres usan para paliar sus pecados, a pretender que ellos no diseñaron la maldad, sino que simplemente fueron atraídos y seducidos por las fuertes tentaciones y provocaciones de otros. Todo lo que supone aquí Job, y sin embargo, reconoce la gran culpa de tales prácticas incluso en este caso, sabiendo también que la tentación de pecar no es justificación de ello. Continúa diciendo este versículo, aguardaba a la puerta de mi vecino, es decir, esperaba una oportunidad adecuada para profanar a su esposa. Proverbios capítulo 7, versículo 10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con
atavío de ramera y astuta de corazón. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Y la traducción americana dice, que mi mujer muela para otro y que otros arrodillarse sobre ella. Comienza diciendo que mi mujer muele a otros, es decir, que trabaje en el molino a mano, moliendo maíz, que fue la obra severa del esclavo más mezquino. Y en este sentido el pasaje es entendido tanto por el siríaco como también por el árabe. Cuando dice en el libro de Isaías, capítulo 47 y versículo 2, toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Continúa diciendo este versículo, y que otros se inclinen sobre ella. Es decir, que se encuentren en tal estado que no tenga dominio sobre su propia persona, su dueño, disponiendo de su persona como le plazca. Nótese que en los raíces asiáticos, los esclavos se consideraban tan absolutamente propiedad de sus dueños que no sólo se servían de ellos en forma de escolta y concubinato, sino que estaban acostumbrados a alojar a sus invitados con ellos. Y Job es tan consciente de su propia inocencia que desea que se ponga a prueba hasta el extremo, y si es hallado culpable, que sea expuesto al castigo más angustioso y humillante, y lo sea hasta el de ser privado de sus bienes, también privado de sus hijos, también de su esposa hecha esclava y sujeta a todas las indignidades de ese estado. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, con su mente perturbada, Job no habló claro ni con un orden tampoco lógico, ya que Job estuvo hablando de lascivia por una mujer y esta vez por la mujer de otro hombre. Bajo ninguna circunstancia, nótese, Job se podía ver cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre. Aunque, como todos los seres humanos, Job tenía un corazón pecador y pudo haber sido también tentado. Pero sin embargo, Job hizo todo el esfuerzo por controlarse y resistir la tentación. Esa mujer era esposa de otro hombre y solo a él le pertenecía. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios es bien clara cuando dice en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nótese que esto es precisamente la paga del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo deja bien claro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, esto que te acabo de decir de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, no está puesto ahí por casualidad ni para meter miedo a nadie. Simplemente está puesto ahí para que el hombre venga a Cristo confesando sus pecados, y la mujer también, y así pueda arrepentirse de ello y recibir de parte de Jesucristo, que es el autor de la vida, la salvación y la vida eterna. Por tanto, te animo ahora a que sin más demora tú vengas a Jesucristo y lo vengas haciendo en arrepentimiento. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración ni tampoco has tomado esta decisión. Repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque yo me identifico
con una clase o varias clases de estas personas de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Ahora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.